nuestra definición de saber no es tener la información. Cuando yo digo saber, es saber hacer para demostrar el resultado. La demostración de saber no es reproducir la información. La demostración de saber es lograr el resultado. Entonces, por la propia definición, si no puedes lograr el resultado, no sabes. Porque el conocimiento es acción efectiva. Esta es importante como un principio del coaching. Cuando yo digo que alguien no sabe, no estoy diciendo solamente que no tiene la información. No sabe tal vez cómo aplicar la información para obtener el resultado. Y puede saber, por ejemplo, ustedes saben, ojalá, espero que sepan ahora, que cuando alguien viene irritado a hablarles, la mejor forma de recibir a esa persona es escuchándolo. Lo saben, lo probaron ayer, ojalá, digamos que lo aceptan, ¿no? Y si no lo aceptan todavía, con el tiempo lo van a poder aceptar, que es mucho más probable resolver la conversación efectivamente si cuando la persona viene con una intensidad, ustedes la reciben cediendo estratégicamente para entender su lógica y ver qué pasó y qué te irritó y todo eso, ¿no? Estar en silencio, escuchar, lo que dijimos ayer, escuchar, resumir, validar, confirmar con el otro que lo que resumiste está bien. Eso es una técnica más efectiva que pelearse, disputar y decir, no, no es así. ¿Por qué dices eso? Lo que fue. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, bajo cierto nivel de presión, ustedes van a fracasar en hacer eso, se los garantizo. Porque es inhumano, le van a saltar los tapones y van a fracasar. Entonces, si viene una persona y dice, mira, hay algo que hiciste que me pareció problemático y me sentí mal, espero que con su nivel de conciencia actual puedan decir, wow, bueno, lo siento mucho, cuéntame, ¿qué pasó? Hablemos, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, una persona que viene con un nivel de pushiness muy bajo es, digamos, recibible o está dentro de su capacidad de resolver. Ahora, si viene alguien, che, ¿cómo dices una cosa así? Estuviste pésimo y nada, tal. Y delante de otra gente, agrediéndolos, muchísimo más difícil. A ver, mira, lo siento, explícame qué fue lo que hice. No, parezco un tarado, parezco débil, la otra gente, y no sé qué. Sin pensarlo, es decir, no, pero ¿cómo? A mí no me puedes hablar así, ¿no? Y en menos de que lo saben, te están peleando. Ahora, ¿saben o no saben? Bueno, desde la definición informática no se olvidaron de lo que saben. Si yo les pregunto, ¿ustedes creen que es mejor recibir a una persona? Me dirían, sí, lo sé. Pero desde el punto de vista de capacidad de acción, no saben. Entonces, la definición del saber que yo uso como coach no es la definición informática, sino la información de acción efectiva, perdón, la definición de acción efectiva. Por lo tanto, lógicamente, cuando una persona sufre o fracasa, yo digo, hay algo que no sabe.